Para junio de 2011 el sistema financiero expiró. El euro pasó a ser el sinónimo reconocido de opresión y miseria. España, Grecia, Italia, Portugal e Irlanda fueron las primeras naciones en quebrarse ante la presión financiera. La respuesta de la oligarquía fue aumentar la hiperinflación por medio de rescates, endeudando aún más a dichas naciones, condenándolas a la austeridad extrema. Los medios de comunicación anunciaban semana tras semana que una nueva reunión de la Unión Europea, el G20 o los representantes de la Reserva Federal de Estados Unidos solucionaría las cosas. Para fines de octubre, se hizo absolutamente claro que todo el sistema es un cuerpo inerte en caída libre. Por eso el imperio aceleró la muerte de Gaddafi en Libia, porque no tenían tiempo de hacer un juicio. Necesitaban intervenir el gobierno de Libia para proceder subiendo por el sudoeste asiático hacia llegar a sus verdaderos objetivos, Rusia y China, que hoy son las naciones guardianas del progreso del mundo. LaRouche denunció todo esto a fines de octubre de 2011, exponiendo internacionalmente la posibilidad de una inminente guerra termonuclear. Haciéndose eco de LaRouche, los comandantes del ejército estadounidense bloquearon hasta ahora todos los intentos de Obama para empezar un conflicto contra Irán y Siria. Los rusos y los chinos también hicieron lo suyo, liderando la discusión diplomática. Gracias a estas intervenciones, la cuestión quedó tan expuesta que hoy nos encontramos en una situación algo diferente. El hecho de que la organización terrorista Al-Qaeda, el supuesto enemigo número 1 de Estados Unidos, está exigiendo, al igual que el propio presidente Obama, la destitución del presidente sirio Bashar Assad, deja a la vista la realidad de que ambos siguen un libreto de desestabilización política y búsqueda de conflicto que alguien más les está dictando. Y ese alguien es el Imperio Británico. El 17 de febrero se publicó en la cadena Russia Today que nada menos que el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper, admitió que Al-Qaeda está involucrada en la oposición siria. La nota informa que la semana pasada Clapper describió a una oposición siria que opera en gran medida desde los países limítrofes, en respuesta a las preguntas del Comité de Servicios del Ejército del Senado estadounidense. Además, dijo que los bombardeos suicidas en la ciudad siria de Alepo se dirigieron hacia blancos que eran instalaciones de seguridad e inteligencia del gobierno sirio. Incluso el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, fue interrogado sobre este testimonio durante una conferencia de prensa. Obviamente sus respuestas fueron vagas y ambiguas, y lo resolvió diciendo que ahora la situación en Siria es mucho más grave. Pero la realidad es que están acorralados por sus propias mentiras. Sin embargo, si no terminamos ya mismo con esta amenaza imperial de la oligarquía, el plan va a seguir su curso. Los británicos están procediendo sin esconderse. La máscara se cayó, pero ellos siguen avanzando. Su estrategia es utilizar la operación democracia, que consiste en alegar razones de autoritarismo para tirar abajo un gobierno legítimo. Eso es lo que hicieron con Gaddafi, lo que pretendían hacer con Assad y lo que ahora abiertamente están haciendo contra Putin de Rusia. Las próximas elecciones presidenciales en Rusia, que se llevarán a cabo el domingo 4 de marzo, son el nuevo punto límite para el lanzamiento de un conflicto termonuclear general. Si el actual primer ministro y candidato a presidente Vladimir Putin, un antibritánico y defensor declarado del desarrollo económico, gana las elecciones presidenciales, los británicos lanzarán la guerra o atentarán contra su vida, desatando de esta forma el caos. Esta fue la clara advertencia de Lyndon LaRouche en su última videoconferencia el 18 de febrero. If President or prospective President Putin is elected, I don't think the British Obama will let him survive. And the way that will happen is just think of all these weapons, these thermonuclear weapons, just those in the U.S. Navy capability. Do you have any idea what that capability is? Do you not consider what happens if they intend to do that? Las últimas reacciones internacionales contra Putin nos dan una imagen muy clara de lo que se pretende. El gobierno de Estados Unidos denunció las últimas elecciones parlamentarias en Rusia, declarándolas fraudulentas, antes de que se hiciera la inspección sobre los resultados. Obama obligó a Hillary Clinton a emitir declaraciones, hablando de un posible fraude en las elecciones,
antes de realizar cualquier tipo de investigación al respecto. Esto rompió la única buena relación oficial que quedaba entre la política diplomática rusa y la estadounidense. Las movilizaciones anti-Putin que se vieron el pasado mes de diciembre en Rusia fueron financiadas por organizaciones extranjeras, como el mismo Putin lo señaló. La gente no salió espontáneamente a las calles, sino que las consignas se crearon y promocionaron desde las redes sociales, por medio de fondos de ONGs pertenecientes a Soros y Gorbachev, entre otros. Además, el gobierno títere de Obama acaba de nombrar un nuevo embajador a Rusia. Se trata de Michael McFaul, un personaje que hace años viene hablando de que Rusia tiene que democratizarse y afianzar de una vez por todas la revolución liberal que surgió después de la caída de la Unión Soviética. Es decir, liberalizar por completo la economía y abandonar todo tipo de soberanía. Al llegar a Rusia, McFaul, antes de reunirse con cualquier funcionario público, se reunió con los partidos de la oposición liberal rusa, una clara muestra de hostilidad al gobierno de Putin y Medvedev. La televisión pública rusa atacó al enviado de Obama, exponiendo sus extensos escritos en contra del primer ministro Putin, especialmente en su libro llamado La Revolución Rusa Inconclusa. Luego la emisora dejó planteada la pregunta de si el embajador McFaul había llegado a Rusia para terminar la revolución, es decir, terminar con el gobierno de Putin. Hace 2 semanas, medios como el Financial Times y otros atacaron ferozmente a Putin diciendo «Putin ya está muerto». Esto no es solo una nota de opinión, sino un epitafio a la tumba de alguien, que ciertamente todavía no murió. El primer ministro Putin y el presidente Medvedev han adoptado políticas para evitar la guerra termonuclear, en respuesta a las provocaciones sobre Siria e Irán y la construcción de un sistema de defensa misilístico de la OTAN cercano a las fronteras rusas en Europa. Pero no solamente por eso se ataca el liderazgo de Vladimir Putin, sino que se lo ataca porque ha hecho enfurecer al eje Londres-Wall Street por haber evitado la subyugación total de Rusia y sus vecinos al saqueo completo por parte de los intereses financieros extranjeros. Pero sobre todo, porque en la historia, con frecuencia, los intereses imperiales atacan a los líderes políticos y a los países soberanos, no por lo que han logrado hasta la fecha, sino porque podrían llegar a ser más independientes, a estar más orientados hacia sus intereses nacionales y sobre todo porque en un futuro próximo podrían convertirse en un impedimento mayor a los designios imperiales. Putin causa una consternación aún más grande en aquellos círculos de la oligarquía debido a su potencial para romper completamente con el establishment financiero transatlántico y unirse con China y un Estados Unidos libre de Obama en el lanzamiento de una verdadera recuperación económica global centrada en el Pacífico. Pero Putin tiene todo esto muy claro en su mente. Esta semana escribió un artículo advirtiendo sobre la situación mundial y que Rusia estará preparada para la guerra, porque esa es la mejor manera de evitar la guerra. En los primeros párrafos lo dice explícitamente. El mundo está cambiando. Los procesos de la transformación global en marcha actualmente quizás contengan todo tipo de riesgos, y muchos de ellos son impredecibles. En una situación de dificultades de la economía global y de otros tipos, podría verse muy tentador para algunos resolver sus problemas a expensas de otros, a través de ejercer presión y coerción. Esto es por lo que bajo ninguna circunstancia abandonaremos nuestra capacidad disuasiva estratégica. Al contrario, la reforzaremos. Fue únicamente esta capacidad la que nos permitió mantener nuestra soberanía nacional durante el periodo extremadamente difícil de los 1990. El único partido que vale la pena tomar en esta contienda es el Partido de la Humanidad. Este no es un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, sino una trampa de la oligarquía financiera decadente para destruir el progreso de la civilización humana. La solución es no caer en el juego bélico y partidario, encerrado en palabras como democracia o libertad, que en realidad hoy están vacías para esta sociedad, sino que se trata de comenzar a hacer el esfuerzo en nuestra mente para ver los procesos económicos que sí nos van a dar la prosperidad tan anhelada y nos van a alejar de las peleas que no tienen sentido. If our commitment is to protect humanity and to go on to missions for humanity which make sense for mankind, then these guys are doing the wrong thing.
And I know why the British do it. Very few people understand the British Empire. They don't understand how it works, which is another problem. They don't wish to know how it works. Which is why they can make these silly arguments, oh, they won't do that. Oh, that's so bad, nobody would let that happen. They don't get that this is the character of the process. We took a poll of the somebodies in the Congress, and we found that nobody was present. No, this is the situation. It's because they are not compelled to face the implications of the foolishness they're about to participate in. They just simply deny that that danger exists. Yeah. They say, I don't accept that. I refuse to believe that. And that's all they do. And that's the way suicide, mass suicide, is perpetrated. Mm-hmm. Anyway, so I mean, it's the way civilizations get lost. But like you're saying, with the level of technology we're right now with thermonuclear weaponry, you're not just talking about the loss of a civilization. What I was concerned about when I did this draft last night, or early this morning actually, I just got up and said I'm going to do it, rather than just leave the thing open. It's just exactly that. If there's a sufficient understanding, a correction of some degree of understanding of how this solar system and the universe work, as we are capable of knowing that now, is why this discussion is so important. If you just take those facts into consideration, they say, stop it. You're nuts. Cut it out. There's no reason for anyone to go to thermonuclear war. That is actually a suicide, mass suicide. Whether you think it's going to be mass suicide or not, it is going to be mass suicide. China and Russia are thermonuclear powers. And the United States represents the greatest concentration of thermonuclear weaponry, especially even in the Navy, in the submarine fleet, on this planet. That with a counter reaction against the targeted nations would bring the whole question of an extermination of mankind into question, or something approximating that, either as an initial action or as a chain reaction effect of the action. En lugar de prepararse para la guerra termonuclear, estas naciones deberían estar colaborando para desarrollar no solo la energía nuclear para el progreso económico, sino también las reacciones de antimateria, ya que esta es la energía clave para desarrollar nuevas economías más allá de la Tierra e incluso más allá de nuestro sistema solar. Esta es la emocionante discusión que tratarán en profundidad LaRouche y su equipo científico en la próxima edición de Dialogando con Lyndon LaRouche. Quédense conectados a La Rullista durante la semana para verla.